El tema que vamos a ver hoy es el engendramiento. El engendramiento es un tema que debe quedar muy claro en nuestras vidas porque está un poco distorsionado, porque por falta de conocimiento, porque no sabemos de qué trata el tema, entonces nos confundimos y hay muchas personas que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y quedan ahí porque no saben cuál es el siguiente paso. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esa es la semilla del arrepentimiento en nuestras vidas, pero esa semilla, como dice la palabra, tiene que romperse para dar fruto. Entonces lo primero que debemos tener conocimiento es: ¿nacemos de qué? ¿Por qué necesitamos ser engendrados? ¿Qué es lo que se engendra en nuestras vidas? Debemos partir del punto de que somos seres tripartitos. Somos un espíritu que habita un cuerpo. El resultado del cuerpo y el espíritu es el alma. Pero sin Cristo lo que nos gobierna es el alma. Porque por la caída de Adán y Eva hubo la separación de la comunión de Dios con el hombre. Y el espíritu quedó dormido. Y antes de Jesucristo, la persona, su espíritu era dormido. Y eran muy pocos los que tenían comunión con Dios. Eso los vemos en Moisés, en Elías, en David. Bueno, fueron varios hombres que tuvieron esa comunión con Dios. No todos tenían ese acceso al lugar santísimo. Había que ofrecer un sacrificio para el perdón de pecados y nadie podía acceder al lugar santísimo. Porque por el pecado estábamos separados de la gloria de Dios. Cuando Jesucristo vino, Él vino a restaurar lo que se había perdido, a devolvernos esa comunión, esa relación con Dios. Y la única manera de devolvernos esa relación con Dios era que Él pusiera su cuerpo en sacrificio y así redimirnos y hacernos aptos para recibir el don de Dios. Pero todo tiene un principio, como hablábamos en el primer capítulo, y es el engendramiento. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ya este versículo hace referencia a Jesucristo. Él debía morir para llevar fruto, porque ese fruto es la vida, la luz en los hombres. Somos hijos de la resurrección, somos hijos de la luz. Por eso debemos ser crucificados juntamente con Él para recibir esa vida. Somos resucitados juntamente con Él. Y eso es parte de la salvación, es la entrada de la salvación. Pero debemos apropiarnos de esa salvación, porque muchas veces nos dicen: haga una oración de fe, ya eres un nacido de nuevo. Y no, porque los nacidos de Dios no pecan. Y a uno le dicen es un nacido de Dios, pero uno aún sigue practicando el pecado y uno no entiende muchas cosas. Entonces, lo que recibimos en el engendramiento es la vida de Dios en nuestro espíritu. Por eso debemos ser uno con el Padre, así como Jesucristo fue uno con Dios, con su Padre. Por eso la palabra de Dios en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vemos muchos ejemplos del engendramiento, tanto en una mujer cuando queda en embarazo, como una semilla cuando se quiebra y empieza a echar raíces para crecer y así dar fruto. Entonces mi esposo sigue con el tema y por favor pongan mucha atención a este tema. Este tema es súper importante porque este es el fundamento. Este es el fundamento de la vida en el espíritu. Este es el principio para encaminarnos, si no hemos sido engendrados, si no hemos sido nacidos de nuevo, para encaminarnos a esa vida que Dios nos dio con su Hijo amado Jesucristo, esa vida de la salvación, es experimentar la salvación el día a día. Esto es importantísimo sobre el engendramiento. Entramos en un tema muy bonito, muy hermoso, para comprender desde el ámbito del espíritu lo que Dios diseñó para sus hijos, lo que Dios diseñó para el que le cree, lo que Dios diseñó para el que da pasos firmes en alinear su reino. El tema del engendramiento es un tema muy mal entendido, muy mal interpretado. Se han hecho de pronto conjeturas, por otro lado no se conoce muy bien. Es un tema que abarca solo esencia del espíritu. Entonces vamos a delinearlo, vamos a comprenderlo
inclusive con escrituras mismas. Quisiera compartirles, por ejemplo, para comenzar, una escritura que está en Efesios 1:13, que dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo, si logramos verlo desde el Espíritu, que el Espíritu Santo nos lo revele, que el Espíritu Santo nos lo muestre, podemos encontrar unas riquezas hermosas. Entonces, primer parte del versículo dice: en él también vosotros. Noten que habla de una posición. Cuando dice en él también vosotros, es una posición en el ámbito del Espíritu. Noten que dice ámbito del Espíritu. Eso significa que para ser posicionados en ese ámbito, eso parte desde nuestro ser espiritual. De por sí que somos seres espirituales, no somos ni carne ni alma. Entonces tiene que haber un engendramiento de parte del Padre, porque no es por voluntad de hombre ni de sangre, sino de Dios, como vimos en la primer fase de este estudio, que vemos reflejado en Juan 1, donde nos habla de que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de varón, sino de Dios. Entonces vamos a comprender el tema del engendramiento desde la perspectiva de estos versículos. Entonces, estábamos viendo primera parte en el versículo de Efesios. Entonces dice, en él también vosotros. Entonces noten que tenemos que entrar a un ámbito. Ese ámbito es espiritual y ese ámbito es Cristo. Como es espiritual, lo que se activa y lo que entra a ese ámbito es nuestro espíritu, no nuestra carne, ni nuestra alma, ni nada que no se enfoque en el ámbito del espíritu. Entonces, siguiente parte del versículo de Efesios. ¿Cómo se logra? Entonces, hemos venido hablándolo, pero entonces aquí lo vamos a ver con más certeza. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahora, noten que dice la palabra de verdad. Quiere decir que de pronto oímos muchas cosas que no son la verdad, que son copia de la verdad, que no tienen nada que ver con lo que el Padre delegó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es el evangelio de vuestra salvación? La cruz del Calvario. Esa es la palabra de verdad. ¿Desde qué perspectiva? La cruz del Calvario. Desde la muerte y resurrección. Esa es la palabra de verdad. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo juntamente con nosotros. Ahí está la clave. Juntamente con nosotros. Entonces, cuando oigo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es lo que hemos venido escuchando, hemos venido mirando con detenimiento, queda sembrado inicialmente ¿dónde? En nuestro corazón. Ahí es donde empezamos a delinear el entendimiento del engendramiento. Entonces, primeramente se siembra en nuestro corazón la palabra de verdad, la muerte y resurrección, la cruz del Calvario. Ahora, noten que dice habiendo oído la palabra de verdad. Enseguida delineamos lo siguiente: y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten que oigo, pero tengo que creer. Ahora, el creer, viéndolo desde la práctica, viéndolo desde el momento en que fue concebido el arrepentimiento, entonces eso se transcribe en mi corazón para poder dar el paso de fe que me va a llevar a que el Padre engendre mi espíritu, ¿sí? Más adelante empezaremos a desglosar un poco con mayor profundidad el entendimiento del espíritu, del alma y del cuerpo. Por lo pronto nos vamos a concentrar generalizadamente en estos temas.
y después los vamos a ir diluyendo y profundizando. Oigo con mis oídos naturales la palabra de verdad. Clave de entender. Para poder hablar la palabra de verdad, quien la predica no es el hombre, es el Espíritu Santo a través de un escogido de Dios. Cuando habla esa persona, escogida por el Eterno, es el Espíritu Santo que se apropia de su boca y predica el Evangelio. El que predica el Evangelio es el Espíritu Santo, no ningún hombre. Ahí donde hay poder, ahí donde se produce realmente vida. Por eso es que en la medida que vayamos avanzando en esos estudios, nos vamos a ir dando cuenta que después del engendramiento procedemos a un nuevo nacimiento. Y por eso después viene un crecimiento. Porque ¿cuál es la meta? La estatura del varón perfecto. Para que él hable, él predique, él se dé a conocer a sí mismo a través de su iglesia, a través del entendimiento del Espíritu. Entonces, miremos esto cogiendo los ejemplos que hemos traído en la práctica. Hemos hablado de ejemplos prácticos del tema del lenguaje, ¿no? De personas que de pronto hablan palabras que no le agradan al Señor. Entonces ya sabemos que se siente un cortocircuito y que simplemente me apropio de la muerte y la resurrección del Señor, que inicialmente fue sembrada la palabra en mí, y procedo a creerle al Señor en cuanto a esa muerte. Entonces anulo el lenguaje, anulo los pensamientos. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Anhelando el reino. Pero ese reino, ¿cómo viene? ¿De qué manera queda impreso en mí? A través de la simiente que el Padre engendra en mi espíritu. Ahí está la clave. Entonces, empiezo a apropiarme de la cruz, empiezo a hacer morir las prácticas de pecado, empiezo a apartarlas completamente de mi vida. Entonces yo le estoy diciendo al cielo, le estoy diciendo al Padre, Padre, anhelo de ti, anhelo del reino. Entonces, cuando eso empieza a hacerse efectivo en mi vida, entonces el Señor Jesucristo, como intercesor supremo de nosotros, empieza a interceder para que el Padre engendre la simiente que es Cristo mismo en nuestro espíritu. Ahí comienza el proceso para nacer de nuevo, que lo iremos viendo en la medida que avancemos en estas charlas. Entonces, hay una escritura muy hermosa que nos dice en 1 de Juan 3:9 que los que son nacidos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, una cosa es que el Padre me escoja y me engendre, y otra cosa es que yo, por mi libre albedrío, por mi decisión, por mi paso de fe, haga que esa simiente permanezca en mí. ¿Nota? Entonces ahí vamos uniendo completamente lo que se entiende o se va a comprender de lo que significa nacer de nuevo. Por ahora lo hablamos general. En las siguientes charlas empezaremos a detallarlo y verlo más práctico. Entonces, engendrar procede de ¿quién? Del Padre. Ahora, ya teniendo esta base y esta perspectiva, entonces ahora vamos también a comprender qué nos demanda el cielo para que ese engendramiento se haga efectivo. Entonces vamos a coger también un ejemplo práctico para poder dar a conocer esto. En lo natural vemos el diseño de familia basado en papá, mamá e hijos. Pero para que se haga efectivo ese diseño, entonces inicialmente el compromiso entre la mujer y el hombre tiene que ser real ante Dios. ¿Real desde qué perspectiva? Yo como hombre me comprometo con mi mujer y me aparto completamente del pecado, y ella efectúa lo mismo, en el sentido de que me desprendo completamente de la vida de soltería. Cuando eso se hace efectivo, entonces puedo hacer una unión con mi mujer, y yo como hombre puedo engendrar a mi mujer
Y ahí se va a gestar una vida. Pero ante los ojos de Dios tiene que ser desde esa perspectiva. No podemos unirnos, como hoy en día vemos tantas parejas que se unen sin compromiso. Eso no es de Dios. ¿Y qué produce? Hijos que no le agradan al Señor, viéndolo desde el plano natural. Entonces, tiene que haber un compromiso real, un compromiso genuino, para que en el momento de la unión se geste una vida correcta, se engendre una vida correcta bajo el diseño eterno. Entonces, ahí desde esta perspectiva lo vemos desde una perspectiva tanto natural como espiritual, el tema del engendramiento. Estos temas espirituales tienen una complejidad de entendimiento natural. La mente siempre me va a mostrar cosas que de pronto ella no puede ni siquiera razonarlos. Por eso cuando uno oye estas cosas, uno tiene que oírlas, recibirlas, creerlas y ponerlas por práctica. De esa manera podemos avanzar correctamente en el tránsito de lo que el Padre quiere con nuestra existencia. Ya finalizando el tema sobre el engendramiento, nuestro espíritu es el que es engendrado. Ese engendramiento viene de Dios, es voluntad de Dios que la persona sea engendrada en su espíritu. Y el principio es el arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento Dios es el que lo concede. Nos damos cuenta cuando una persona se le ha concedido el arrepentimiento que empieza a reconocer sus errores y quiere empezar a cambiarlos. Cabe destacar que el engendramiento se produce cuando Dios ve frutos dignos de arrepentimiento en la persona, cuando somos dignos de ser engendrados por Él, cuando nos hemos apartado totalmente de la práctica del pecado. Es necesario el engendramiento para un nuevo nacimiento. El nacimiento es súper importante porque el hombre no tiene remedio. Dios vio esto en el hombre y por eso mandó a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados y así poder adquirir la naturaleza en el Espíritu, pero en Cristo. En Cristo. Si estamos en Cristo, somos aptos, aceptos ante el Padre. Sin Cristo no hay nada. Si ustedes bien saben, una persona no puede cambiar por sí misma. La persona siempre va a ser la misma persona o va a ser peor, pero no puede cambiar por sí misma. Por eso es el nacimiento, para que esa naturaleza muera y dar vida a la naturaleza del Espíritu. Entonces por eso es importante también el tema de la cruz, porque somos muertos y resucitados juntamente con Cristo y somos posicionados en lugares celestiales. Todo este proceso se hace posicionados en lugares celestiales. Eso es importante saberlo y entenderlo, que desde el principio que somos trasladados de las tinieblas a la luz, somos posicionados juntamente con el Padre. Por eso es que podemos hacer morir las obras de la carne. Por eso podemos arrepentirnos y darle la vuelta al pecado. Por eso el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque somos posicionados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esperamos que este tema les sea de provecho. Muchas bendiciones y gracias por su atención.